Bueno, hoy estamos con Rodolfo Tubo Montilla. ¿Cómo estás? Hola, Tubo, Bueno, querido. querido. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos por qué Tubo, así como para que la gente que no está en el día a Sí, día o que no tuvo el placer de verte jugar, uf, diga quién es no Tubo, será por qué mucho. es Tubo. Sí, estuvo porque un día en las inferiores, en las cuartas que yo empecé a los 16 años, iba caminando con un grupo de amigos y de atrás me dicen, mirá el Montilla, parece un tubo de gas por el físico, ¿no? Y, ja, 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 tubo, y quedó tubo. Quedó Tubo, eso Quedó era tubo. Eso juvenil. era juvenil, sí, te estoy hablando de años 72, 73. ¿En esa época iban al gimnasio o no? ¿O fuiste como uno de los precursores? No, no íbamos al gimnasio. Después que terminó el primer año de las divisiones de la cuarta B, digamos, que eran los 16 años, nos fanatizamos un poco con dos o tres amigos y empezamos a ir al gimnasio de esgrima, Ujú. que tenía un gimnasio, y empezamos a hacer pesas porque en algún momento Mario Ragazzone, que era el preparador físico de la primera, había llevado un circuito de pesas a la tribuna. Entonces lo vimos y dijimos, uy, mira, parece que por acá viene. Por acá viene el Este, futuro. por acá viene, claro. Entonces te empezamos a hacer pesas y a hacer, prepararnos físicamente para estar bien para la temporada que seguía. ¿Era muy duro en esa época jugar en primera cuando estaba en los juveniles? Sí, Sobre todo en la primera del Mendoza. sí, sí, era muy áspero, y había que entrenarse mucho, estar muy bien preparado. Los chicos, por lo menos en mi caso, me costó bastante poder llegar y poder meterme en el grupo de la, digamos, de la intermedia, por decirlo de alguna manera, o la reserva. En la reserva armamos un team bastante interesante, bastante divertido y competitivo también. Y bueno, y de ahí empezamos, fue la época en que habían dos primeras, Marista tenía dos primeras, era primera A y primera B porque había muchos jugadores, entonces participaban del torneo y yo jugaba muchas veces en intermedio el sábado y en primera B el domingo, porque estaba loco de la cabeza, quería jugar todos los días. En esa época se jugaba el domingo, la primera jugaba el Sí, domingo. señor, jugábamos a jugar el domingo. Había menos estímulos, se entrenaba martes y jueves, si es que Sí, el sábado y el domingo era como que el sábado era el día ideal para parar el equipo en la cancha y jugar el domingo. sí, ya cuando después de los 19, 20 años, en realidad yo no tenía descanso. El único día que descansaba era trotar un poquito el lunes, pero los martes era entrenamiento en el club, miércoles iba al gimnasio, jueves en el club, viernes iba un poquito al gimnasio y los sábados hacíamos algún juego posicional y el domingo partido. ¿Y cómo fue el debutar en primera? En Rosario. ¿Un Este, torneo nacional de club, un torneo del interior? no, un torneo, un campeonato que organizó All Recién, jugaba Pepe Constante en ese momento en Rosario, un medio crown muy bueno. Y fuimos, me invitan a mí, el Enrique Martínez me invita como suplente, como para relleno, porque los dos de segunda línea que habían, uno era el Papita y el otro creo que el Flaco Smith o el Rito, no me acuerdo en ese entonces, y yo iba De de cuatro cola, de copa. de cuatro de copas literal, y, y resulta que en el primer partido, a los 20 minutos, se lesionó el Papita Niñazú, y yo estaba afuera, sin recalentar, sin nada, me quiero, tú, entra. Y bueno, en realidad fue una motivación enorme para mí participar en esa gira y terminé jugando toda la gira y te diría que para haber sido la primera etapa mía me fue muy bien. Ahí O me fue te, muy bien, digamos. te empezaste a encaminar, después tuviste muchos años jugando en primera. Sí, sí, ahí fueron los primeros partidos, después estuve jugando en intermedia o mezclaba, ¿viste? Y cuando me tocaba la oportunidad en primera, ¿viste? La verdad que me volvía loco de la cabeza, o sea, realmente me tocó un grupo bastante de fanáticos. Y en esa época de debutar en primera, eh, lo único que hacías era jugar al rugby, más allá de estudiar o trabajar, pero te No, digo, estudiar el no único, era mi bueno, fuerte. el único divertimento era jugar al rugby. Sí, totalmente, totalmente. A mí el rugby me ordenó la vida, a mí el rugby
me ayudó a disciplinarme. Yo tenía un laburo que era vendedor, salía a vender lo que fuera, ¿viste? Me daba cualquier cosa y salía a vender, ¿viste? Porque quería, hasta llegué a ir a entrenamiento, me iba desde la secundaria con un bolso, Adidas, al colegio, salía corriendo, me tomaba el bondi de ahí al club. Sí, eso que quedaba lejos, en esa época Muy era lejos, muy mucho más lejos. lejos que hoy. Sí, 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 sí. Hoy cuesta más llegar por el tráfico, Sí, pero ahí pero había que tomarse un bondi de media hora, el el 39, verde. el 39, el 39. Yo creo que cuando me lo tomaba era el 5, pero me Sí, acuerdo sí, que era sí, el sí, 5 para ir a jugar al Mendoza, el verde. el verde, sí. Mm. Bueno, y después viene una etapa que por ahí muchos se acuerdan, la etapa de los metalúrgicos, en donde el Mendoza, bueno, te sometía físicamente. ¿Te acordás algo de eso? ¿Cómo? Bastante, me acuerdo, bastante. Bueno, los metalúrgicos fue un apodo que nos pusieron. En realidad era un equipo bastante heterogéneo en la parte social, ¿viste? Había un chacarero de la acera, el aliviazo que se dedicaba a los fierros, y nos hacía los tapones de 21 milímetros porque nuestra filosofía era el Scrum. Y un día en un partido eh, nos gritan de afuera, yo creo que en forma peyorativa, ¿viste? Es- Parecen unos metalúrgicos. Y la verdad que a mí personalmente me sentí y me agrandó, ¿viste? Porque dije, qué no bueno, está tan mal. no está tan mal. Y ese equipo lo forma el Caballo Nasasi, lo arma el Caballo Nasasi, que cuando le presentan el plantel de primera división, el caballo, tengo un video donde el caballo lo cuenta, aparece el caballo y dice, juguemos juego total. Y el caballo mira el equipo y dice, con esto no puedo. De 10 de casualidad podemos jugar, ¿viste? Y tirar alguna pelota a la punta, pero y bueno, de ahí nace el juego de los metalúrgicos, la fortaleza en el scrum, la fortaleza del pack de forwards y tirar la pelota. Estaba el palo Barrochena que la ponía con el pie donde se le daba la gana. Entonces, sí, cuando tirábamos la pelota a la punta, estábamos a 10 yardas del gol y era try. Bueno, y era el rigor físico, se preparaban mentalmente, se contagiaban. Sí, contagiaba en los entrenamientos. La verdad que pobre los que estaban de sparring, porque entrenábamos como jugábamos. Yo recuerdo que era un grupo, viste, de laburantes que por ahí no tenías un buen día y llegabas al entrenamiento y te sacabas todo el entrenamiento. Salía de entrenamiento hecho una seda, pero eran duros los entrenamientos también, muy duros. ¿Viste cómo cambió el rugby en este tiempo de cómo se entrenaba hace un montón de años a cómo se entrena hoy? Sí, ¿Ustedes sufrían también eso de llegar a entrenamiento y que los mandaban a correr 10 kilómetros? qué sé yo, yo creo que era una preparación mental, viste. Era decir, bueno, tenés que arrancar acá y no tenés que parar, tenés que seguir al mismo ritmo. Este, Te puedo dar un ejemplo de lo que eso nos enseñaba a ese grupo de tipos y lo trasladamos entre todos para los años subsiguientes. El partido termina en el minuto 80. Podés tener un Scrum 5 a un minuto de terminar el partido y lo ganás. Y de hecho nos pasó muchas veces. El gran capitán, Uf, el gran capitán en tu vida eh, previa a la primera del Mendoza, que mirabas como ejemplo a seguir o el ídolo, y una vez estando en el plantel ya consolidado como jugador titular, ¿quiénes fueron los grandes capitanes en tu vida? Rito Urañeta, por muerte, fue el gran capitán y mi gran ejemplo. Totalmente. Y luego, el recuerdo más fuerte que tengo es del Carlito Chipitelli, que fue mi capitán durante muchísimos años. Y tengo una anécdota bastante fuerte que me pasó durante Creo que me la contaste una creo vez, que te la conté. en un micro. No, no, bueno, esas son divertidas, pero yo te voy a contar una que no sé si te la he contado, pero Te la vas a contar a todos. se la voy a contar a todos. Yo tuve una enfermedad muy fuerte y que tuve que ir a una sala de operaciones durante 13 horas, un cáncer, y tuve 35 minutos sin signos vitales. Y después tuve 21 días en terapia intensiva. Y yo no sé en qué momento
se me apareció el Carlito Chipitelli para decirme, tú, ¿qué haces acá? A mí me dijeron que me iba a morir en 3 años y duré 12. ¿Qué haces acá, boludo? Tomátela. Y acá está. Y acá estoy, y no me olvido, y la verdad que me conmueve cada vez que pienso en esto, porque tuve una relación con el Carlito verdaderamente muy fuerte. Bueno, espectacular anécdota. Después me habías contado una simpática. Una vez que fuimos a Tucumán, te acuerdas de ver los chicos que jugaban en el Sí, seleccionado. Me contaste una, no sé si la podés contar, pero que te molestaban en el micro, que estabas debutando recién, o ah, que ibas a ser sí, capitán. me dio un poquito fuerte. No, no, capitán no, pero este, me habían bulineado bastante en esa época íbamos en el fondo de esa gira, de la primera gira que te conté, todos los más jóvenes gritando, bailando, cantando, boludeando, y en un momento dado se da vuelta uno de adelante y me dice, tú, ¿por qué no te callás? Que sí, vos callate porque yo prometí que me iba a chupar los huevos porque yo iba a jugar en primera. Y vos no creías que yo fuera a jugar en primera. Y se produjo un silencio y se acabó todo, ¿viste? O sea que la verdad que lejos de ser un agravio, para mí fue una motivación terrible que me dijeron, vos no vas a poder. Era una motivación. Tremenda. Bueno, ¿cómo has vivido la evolución de nuestro rugby? Del rugby de Mendoza, fundamentalmente, en donde en tu época de gloria, el Mendoza Marista, los Tordos Liceo empezaban a aparecer, eran los que comandaban todo en el rugby de Mendoza. Hoy, Marista, Tordos Liceo son los que comandan. Marista se mantuvo en el tiempo, el Mendoza no. Eh, ¿Cómo viviste toda esta historia? Mira, en realidad la viví con un poco de tristeza porque evidentemente mi corazón estuvo y estará en el Mendoza Rugby Club. Eh, Tuve la suerte que uno de 3 hijos varones, todos jugaron al rugby y uno quedó, y a ese lo ha acompañado mucho también. Bueno, Sí, hemos sí. estado juntos en algunas giras. Este, y lo bueno, yo no sé si expresarme de lo que pasó o de lo que está pasando hoy, porque lo que pasó ya está, es historia. Hoy veo el club, el Mendoza Rugby, con otro ánimo, con otras ganas, con otro espíritu, tratando de crecer y de mejorar, y bueno, me pone muy contento eso también. Sí, fue muy bueno lo que pudo hacer el año pasado, Sí. porque llegó a jugar una semifinal, le ganó a los Tordos, que era un candidato indiscutido a quedarse con ese partido. Ujú. Eh, Todavía muchos deben estar analizando ese partido, cómo los Tordos lo dejó escapar. Pero bueno, sin dejar de darle el crédito al Mendoza, que nunca lo dio por perdido, que intentó ganarlo, que lo terminó ganando y que jugó una final de un torneo que por ahí era impensado. Sí, 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 la verdad que sí. Fui a ver algunos partidos, me sentí identificado con este Mendoza Rugby Club del último tiempo. Si bien en la antigüedad habían indisciplinas, pero por ahí estaban permitidas de otra manera, ¿no? Había otro tipo de arbitraje. Hoy es mucho más riguroso, no solamente es el árbitro, son los linemen, etcétera, los que cuidan, y creo que hay que tener especial cuidado con el tema disciplinario porque he visto partidos que se quedaban con 13 jugadores por indisciplina y digo, pero y hoy protestan mucho los árbitros. Yo no me acuerdo, Mono, vos no sé si te acordás, pero yo no me acuerdo que nosotros le protestáramos a los árbitros. Sí, Podíamos, por ahí la gente de afuera por ahí opinaba, la gente de afuera opinaba, pero tampoco participaba, porque en realidad me enseñaron que el rugby es para los 15 que juegan y el árbitro. Fin. Los que están afuera van a mirar y en todo caso alentar. Pero esto de agarrársela con el árbitro y decirle de todo al árbitro, el árbitro no tiene nada que ver. Se puede equivocar como se equivocaron tus jugadores. Por qué mejor no pensás que tienen que mejorar tus jugadores que para sobreponerse en lugar de criticar al árbitro? Me parece que no tiene sentido. No creces. sin dudas. Cambiando de tema, bueno, sí, hablamos sobre el torneo actual comparado con el de hace algunos años, no te digo el de hace muchos años, pero hace 5 o 10 años atrás. ¿Considerás que está decreciendo el nivel? ¿Se ha estancado?
o lo ves como que de alguna forma va mejor? La verdad no lo entiendo, esto de repechaje y de que jugamos acá y vamos por la clasificación. Es jugar por jugar. Es jugar por jugar, la verdad, que es jugar para... Yo, lo que nos tocó fue vivir, y que lo puedo decir con mucho orgullo, porque después se repitió y hoy hay un torneo nacional de clubes. El primer campeonato de clubes campeón, el primer torneo de clubes campeones lo armamos en el club, en el año 87, en donde participó el SIC, que creo que era Plaza de Rosario, en Tucumán Tucumán, Rugby. Cordobés y el SIC, bueno, creo que nombré el SIC, ¿no? Sí, Y sí. el SIC, bueno, fue un torneo, fue el primer torneo de clubes campeones, y después se desarrolla un torneo de clubes en Tucumán, y después toma la manija, probablemente, no tengo idea Sí, políticamente sí. quién fue, pero se armó un torneo de clubes a nivel nacional, que, que me parece que está bueno, me parece que está bueno. ¿Tuviste la posibilidad de jugar en seleccionado? Tuve la posibilidad, algunas oportunidades, sí. ¿Algún partido que te acuerdes en especial? Sí, sí, una semifinal de campeonato argentino en Buenos Aires en el Club San Martín, Contra Buenos Aires. con, con Buenos Aires. Con Buenos Aires, que nos gana Buenos Aires y después jugar la final con Tucumán y gana Tucumán. Primer año que Tucumán sale campeón argentino. ¿Era una zanahoria o era algo lindo jugar el torneo anual y después jugar con el seleccionado? Coronarlo. Y sí, sí, es un premio. Sin ninguna duda, un premio. Lo que pasa es que parece en ese torneo, particularmente, después me tocó jugar también en otras oportunidades, pero ese torneo en particular yo no estaba en el seleccionado. Estaban, creo que el Pichón, Flóramo, Flóramo, este, Collado. Collado y no sé quién más, y se lesionaron. Y yo llevaba 15 días ya sin jugar y me dijeron, tú, mirá, ¿cómo estás? Bien, gracias. No, no, ¿cómo estás para viajar y jugar el seleccionado? Y hace 15 días que Siempre, estoy, siempre se te hacía el huequito. claro, hace 15 días que estoy con los chorizos y las morcillas y comiendo asado y chupando. O sea que fue, bueno, sí, estoy, ¿viste? Bueno, venite a entrenamiento mañana porque viajamos el viernes. Chao, ¿viste? O sea, fue, y a jugar, no era ir al banco. Así que estuvo divertido. ¿Y algún partido que te acuerdes en el Mendoza importante jugando para el Mendoza Rugby? No sé, alguna visita de algún club de afuera o como el SIC que venía en SIC y era en su momento. Sí. El SIC, recordemos que jugaba contra los seleccionados internacionales y empataba o daba el batacazo. Entonces que venga el SIC a jugar acá es como que venían los Pumas. Y vino el sí con Lofreda, con Madero, con Cuesta Silva, con la primera línea clásica, a jugar un torneo de clubes campeones y hasta el día de hoy tengo grabado unos pedacitos de unos tramos de ese partido y hasta el día de hoy lo recuerdo porque podríamos haberlo ganado faltando 5 minutos, sacamos una pelota del scrum, que en el scrum los llevamos para atrás todo el partido y sacamos una pelota y el ruso Sakalik, que lo adoro, ¿viste? Y lo hemos hablado 10 millones de veces. La anécdota, ¿viste? Se le va la pelota para adelante y bueno, nos agarramos la cabeza desde la tribuna hasta el chileno que cuidaba la cancha, ¿viste? Porque era ganar el partido. ¿El Scrum considerás que sigue siendo sumamente importante hoy en día? Mirá, yo no sé hoy en día cómo funcionaría. La verdad que para mí es una parte del sometimiento al adversario. Es como que yo soy más fuerte. Después afuera vamos a charlar un rato más, pero eh, inclusive en un scrum tenés a 19 jugadores o 20, 18 jugadores En el en Scrum el scrum. tenés 8 y 8, 8 y 8, 16 y 16. 2, 18. 18 tipos en 2 metros cuadrados. O sea que el campo para jugar es muy amplio. Entonces, si vos ganas un scrum con claridad y sabés jugar, tenés más posibilidades de llegar a marcar. Para mí, sigue siendo filosófico, digamos, Sigue el siendo importante. tratamiento del scrum y es muy importante, sí, sin duda. Bueno, Tuvo, un placer tenerte acá compartiendo algunas historias. Más adelante te vamos a volver a invitar para que nos recuerdes alguna otra historieta, a no ser que te acuerdes de alguna hora que nos quieras contar.
Eh, sí, sí, sí. A ver, me preguntás dos íconos de todos, fueron porque eran nuestro rival de toda la vida, Marista. Y entonces, y bueno, ¿qué recordás de Marista? Recuerdo tres partidos, pero te voy a contar dos. Uno, el último partido que se jugó en la cancha del Chayao, que ganamos 32-12, una cosa así, fue paliza. Y el primer partido en la Carrodilla, que fue 37-12 o a 10, también otra paliza. Entonces, de eso no me voy a olvidar. De Y esos los dos, curas me van a querer matar, pero bueno, muchachos, es lo que pasó. también vamos a invitar, la idea de esto es justamente llamar a los históricos del rugby, Sí, a los que yo era chico en ese momento, cuando ustedes eran grandes, yo era chico, bueno, y tenía la posibilidad de ir a la cancha, y era bastante fanático de mi sí, sí, liceo, sí, sí, sí. y bueno, yo iba a ver a Juan Micheli, eh, Jugué que contra, eran como, sí, íconos. eran íconos, Y jugador del y, interior. y jugaban y bueno, la verdad que era lindo ir al Chadao a ver Marista, ir al Bermejo a ver al Mendoza, también se iba a la cancha vieja de Tecué, Ujú. eran como los rivales y después bueno, también estuvimos en la Carrodilla, visionarios ellos, Sí, porque por ahí uno hoy ve al Liceo Rugby donde está ubicado el Mocho Pérez, un un genio, un visionario, genio. un genio de haber hecho el club en ese lugar, en esa ubicación, pero Marista había estado 15 o 20 años antes, muy cerquita, Sí, así sí. que ellos fueron mucho más visionarios todavía. Sí, totalmente, Así que totalmente. bueno, eternos rivales, los curas del Me Mendoza encantaría, me Rugby. encantaría. Pero bueno, vamos a ir ampliando la mesa y por ahí vamos a traerte algún rival de ese momento como para que sigamos ampliando las historias. Con mucho gusto. Bueno, un placer. Igualmente, bonito. Abrazo.